¿Ya me escuchan? Buenos días, profe. Sí, lo escucho muy bien. Muy bien, vamos a iniciar entonces lo que es la ponencia de hoy. De hecho, les decía el día de ayer, ¿tienen alguna duda de lo que ayer vimos o ya damos inicio a los temas nuevos? Ustedes me indican. ¿Sí me escuchan? Sí, bien. Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces, continuando con lo que era la nutrición, con lo que es la nutrición deportiva. Vamos a retomar en un momento más lo que habíamos dejado pendiente ayer. Quiero que reafirmemos un poquito más la información que veíamos ayer y seguir hablando acerca de la aplicación de en todos los deportes. Bien, como decíamos, la nutrición deportiva, pues decíamos que iba a ser la aplicación y la adecuación de los alimentos para que el deportista pudiera mejorar el rendimiento físico atlético deportivo. Obviamente, ¿en qué consistía ese rendimiento físico atlético deportivo? Primeramente, en facilitarle el logro de su objetivo. Segundo, obviamente para esto es bien importante que el atleta, de acuerdo con la consecución deportiva, debe de ir desarrollando una gran capacidad de recuperación que lo lleve al alto rendimiento. Inclusive cuando yo hablo con los entrenadores, les digo que el mejor entrenador es el que lleva al entrenado desde que es principiante, desde que se inicia hasta que llega al alto rendimiento, y donde el objetivo principal, ¿cuál es? El objetivo principal es definitivamente que sea campeón, que obtenga que cristalice ese objetivo que lo llevó por medio de una consecución deportiva, que fue el seguimiento del entrenamiento, la nutrición, el descanso y todas las estrategias que impliquen, como es la aplicación de los principios y los métodos del entrenamiento de cada uno de los deportes, hasta llevarlo a donde él quiere estar. Obvio, para esto es importante que nosotros, les decía el día de ayer, pues estemos motivando siempre a nuestro cuerpo por medio de esa actividad física, ya sea actividad física, ejercicio o deporte, donde lo que vamos a hacer es enfatizar un movimiento mayor de los músculos, y esto va a conllevarnos a ¿qué? Bueno, nos va a conllevar a que definitivamente, primeramente, logremos una condición física, y en esta condición física lo que vamos a desarrollar son todas aquellas habilidades, pero no en forma desordenada, sino en una forma estructurada que me lleve a desarrollar el plan del entrenamiento y el programa del entrenamiento. En la forma no estructurada, pues ahí vamos a meter lo que es el estilo de vida, ¿verdad? Como es mi dieta, mis horarios alimentarios, o sea, todo lo que implica una disciplina. Porque si no, de lo contrario, ¿qué va a pasar? Pues fracasamos. Y obviamente, y si fracasamos, pues vamos a tener serios problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que ir definitivamente adecuando todas esas estrategias, donde, insisto, para nosotros que nos vamos a dedicar a la nutrición, inclusive tenemos que concientizar al atleta que sin una buena nutrición definitivamente no vamos a llegar en el tiempo establecido, porque hay que recordar que dentro de esas estrategias nosotros tenemos que establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y como se los he dicho desde antes, es muy importante que realicemos todas y cada una de esos objetivos o de esas metas a corto, mediano y largo plazo. Y no podemos pasar a la siguiente sin haber realizado la anterior. De ahí que entonces es importantísimo. Obviamente aquí recordemos que el compromiso es personal, ni siquiera es por parte del entrenador, es por parte de ambos, aunque el entrenador o bien y el nutriólogo tienen muy específico su trabajo. Obviamente el que va a tener que realizar todas las estrategias, tantas impuestas como por el entrenador, como por el médico especialista, como por el nutriólogo, pues va a ser el atleta. Y para ello, pues obviamente tiene que considerar todos esos elementos de la condición física que están relacionados con la salud, ¿verdad? Del hacer deporte y del establecer horarios alimentarios, dicho de otra forma.
de adoptar un estilo de vida saludable que me va a llevar a desarrollar el bienestar, verme bien, sentirme bien y estar bien. Y hay que recordar que dentro de lo que es la nutrición, la medicina y el deporte, lo que nosotros queremos como preparadores, como capacitadores, como entrenadores, inclusive como deportistas, es desarrollar todo un ser integral donde está implícito su parte humana, su parte física, su parte espiritual, ¿verdad? Y obviamente, y su parte de deportista. ¿Por qué? Porque si no lo vemos desde ese punto de vista, entonces el muchacho empieza a adoptar estrategias inadecuadas y sobre todo hay que recordar que va a haber momentos en los que el muchacho en determinado momento pues puede recaer, puede decir, no, yo ya está aquí. Pero muchas de las veces, les decía yo el día de ayer, que nosotros dentro de la alimentación tenemos que usar estrategias importantísimas, como que el alimento nos debe de enamorar. Les decía yo que los alimentos deben de ser como las mujeres, una mujer bien presentada, arregladita, bonita, sí, igual los alimentos deben de tener olor, color y sabor. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, muy fácil el paciente va a desertar de la dieta. Es por eso que yo aconsejo, ¿verdad?, que a diferencia de la gran mayoría de compañeros que se dedican a la nutrición, que todo lo están haciendo por medio de intercambios alimentarios o raciones, lo hagamos mejor desarrollando ejemplos de menú y realmente le presentemos al deportista ya menús elaborados, de tal manera que inclusive nada más por el simple hecho de describir los platillos o el menú, se le antoje al atleta. Eso, si se le antoje el atleta, inclusive el atleta cuando le estamos dando de esa manera el menú dice, ah, caray, ya hasta se me antojó, ya hasta me dio hambre. Podemos estar seguros de algo, que ese atleta no va a desertar. Y además le vamos a hacer siempre un programa nutricional donde esté involucrada la salud y el óptimo desarrollo físico, atlético, deportivo. ¿Por qué? Porque recordemos que esa nutrición va a ser la responsable de que este atleta pueda recuperar en forma integral desde su célula más pequeña hasta todas las células que componen su cuerpo, que les decía el día de ayer, 100 billones de células, billones, millones de células. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante la alimentación en el rendimiento deportivo? Bueno, simple y sencillamente, porque ello me va a asegurar el éxito. Obviamente, para esto debemos de establecer o debemos de tener bien identificado, bien enfocado el objetivo. ¿Por qué? Porque de ello va a depender las estrategias que yo voy a adoptar para el desarrollo del mismo. Además, también que tengo que evaluar mis características genéticas, mi somatotipo, mis antecedentes patológicos que existen tanto en familia como en mi persona, bla, bla, bla. O sea, todo lo que es un cribaje. Ustedes como yo sabemos que ese cribaje es realmente abrir una ficha clínica que me permita conocer en forma más, vamos a decirlo así, más detallada las condiciones físicas, fisiológicas y psicológicas en las que se encuentra el atleta, de tal manera que esto va a hacer que yo asegure que no se va a lesionar o que no va a tener alteraciones nutricionales o que no va a estar enfermándose constantemente. ¿Y esto por qué lo digo? Porque fíjense bien, hay algo que ocurre en el alto rendimiento. En el alto rendimiento, generalmente muchos atletas empiezan a enfermarse cerca de la competición y en realidad se dice que la etiología de ese tipo de enfermedades que generalmente se manifiesta como gripa recurrente no es más que estrés psicológico y físico para enfrentarse a la competencia. Y obviamente, y no es que el atleta esté mal, sino simple y sencillamente que no ha sabido manejar ese estrés. Y sobre todo, de hecho, yo cuando hablo en el deporte y más en el físico-constructivismo, les digo que hay algo que debemos de evitar a toda costa. Es el estrés. ¿Por qué? Porque con el estrés, desafortunadamente, me voy ahora a las hormonas, con el estrés mi cuerpo
mi hipotálamo empieza a producir factores de liberación que van a estimular más a la producción de cortisol. El cortisol sí es un hormona interesante que me ayuda a metabolizar las grasas, pero atención, como ya mencioné el día de ayer, desafortunadamente cuando se empieza a producir cortisol, que esto a su vez va a fomentar la producción endógena de ácido acético o cuerpos cetónicos, ¿qué pasa? Antes de ingresar a la producción de ácido acético, va a llevar el músculo a una gluconeogénesis, es decir, a un catabolismo muscular. Nuevamente les recuerdo que es una gluconeogénesis, es la obtención de glucosa a partir de las fibras musculares. Y obvio, eso, pues en el físico-constructivismo es completamente negativo. Es por eso que los atletas debemos de evitar a toda costa ese estrés, porque me va a llevar a una fase catabólica. ¿Y qué más? Obviamente ya conociendo cuáles van a ser los impactos, tanto positivos como negativos, del entrenamiento sobre mis características físicas, fisiológicas, debo de considerar entonces que esa alimentación, porque yo debo de darle a mi cuerpo el material necesario y suficiente para evitar ese catabolismo muscular. Y esto ocurre en todos los deportes, insisto. Obviamente, ayer les preguntaba que a dónde querían que lo enfocáramos más. Estamos hablando más del físico-constructivismo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque en el físico-constructivismo se supone que el objetivo principal del físico-constructivismo y el fitness es hipertrofia muscular con forma y tono. Hipertrofia con forma y tono, ¿quién? Los físico-constructores y las women physique. ¿Sale? Forma y tono. Wellness, figuras, men's physique, culturismo clásico. Forma, nada más forma, las bikinis. En las bikinis hay que recordar, con la nueva reglamentación, está penalizado el exceso de dureza muscular, el exceso de tono muscular. De hecho, inclusive yo les comento a los muchachos entrenadores en físico-constructivismo, a una bikini, con todo, de verdad, se los aconsejo, por favor, nunca no echen esto al saco roto. A una bikini nunca, jamás de los jamases, la vamos a dopar, nunca. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el peso competitivo de una bikini es su peso ideal menos 2 kilos. Y hay que recordar que en una mujer, ¿cuál es el peso ideal? El excedente del metro menos 10 más menos 2. Ejemplo, Lupita mide 1.60 y quiere ser bikini. ¿Cuánto debe de pesar en su competición? 48 kilos. ¿Por qué? Son 60 menos 10, 50 más menos 2. ¿Puede pesar ella? 48, 50, máximo 52 kilos. Y eso si es una endomorfa. Si es mesomorfa, 50, y si es ectomorfa, 48. ¿Por qué? Porque así deben de ser las bikinis. Las bikinis son mujercitas esbeltas con forma. Inclusive, obvio, desafortunadamente existe una gran diversidad de agrupaciones o asociaciones, como les quieran llamar, ¿verdad? Que pues están promoviendo el deporte a su manera, pero también hay que recordar que pues existen federaciones internacionales y que obviamente, y como quiera que sea, a la que más nos vamos a pegar actualmente, ¿cuál va a ser? Pues aquellas federaciones que son reconocidas inclusive por el Comité Olímpico Internacional y por el Consejo Médico del Comité Olímpico Internacional. En este caso, pues va a ser la IIF, la IBB, la IFBB, es decir, la International Federation of Bodybuilding. En México sería la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fitness. Es importante, inclusive yo les sugiero tanto a los nutriólogos como a los entrenadores, que lean los reglamentos de cada una de las categorías. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos los que vamos a conducir a esos atletas y muchas veces si no conocemos los reglamentos con los que son evaluados o con los que son calificados esos atletas, lejos de ser los ganadores, van a ser los primeros perdedores. De allí, entonces, ¿por qué tenemos que hacer? Que para asegurar ese éxito,
tengo que tomar en consideración que con qué cuento como atleta, como persona, yo como deportista, ¿para qué? Para que mi entrenador, ahora obviamente aquí ya es el trabajo del entrenador, para que mi entrenador, inclusive el entrenador también tiene que tener ese conocimiento para que pueda determinar que el volumen y la carga y la frecuencia del entrenamiento. Punto. Obviamente, se sugiere, inclusive yo comentaba la semana pasada dando unos cursos allá en León, Guanajuato, les decía que no entiendo hoy día que tenemos más información, que tenemos inclusive, pues que ya tenemos computadoras donde se pueden guardar tantos datos. Yo no entiendo por qué ahora en la mayoría de los gimnasios ya no piden un examen médico antes de ingresar a un gimnasio. ¿Por qué? Nuevamente, porque cuando nosotros ingresamos a un gimnasio, pues ni siquiera nosotros sabemos cómo estamos, ¿no? Ahora estoy solamente pidiendo un examen médico general, no es de un estudio de gabinete, sino simple y sencillamente, pues los médicos tienen dentro de su escrutinio, vamos a llamar así, o dentro de su auscultación, pueden determinar en cierta forma cuál es la condición física que estamos presentando a la hora de hacer ejercicio. Eso obviamente va aunado a un cuestionario que es parte del cribaje, donde la persona que está aspirando a ingresar a un gimnasio nos está dando mucha información. ¿Esto por qué es importante? Porque puede ser una información que nos va a dar la seguridad de lo que vamos a aplicar en cada uno de ellos. Esto, fíjense, esto se hacía, perdón, en los años 70, donde los gimnasios realmente pues era un pequeño cuartito de 4x4 o 6x6 y donde no tenía más que una barra, un par de mancuernas que se le iba incrementando el peso, quitando el peso igual, una banca abatible y una polea que era una carrucha con un mecate para hacer, que lo hacíamos funcionar como polea, y digo, y ya teníamos ese cuidado, y resulta que ahora que ya tenemos más conocimiento de causa, que ya disponemos de más equipo para poder obtener una mayor información científica, no se hace. Sin embargo, yo generalmente les pido a los entrenadores que por ellos personalmente pues sí hagan una especie de ficha clínica o ficha informativa, si le quieren llamar así, para que ellos puedan tomar en consideración cuáles son las limitantes que puede tener un entrenado a la hora de ingresarlo al gimnasio. Obviamente nosotros los nutriólogos no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros siempre que vamos a iniciar a una personita en un programa de nutrición, pues hacemos ese cribaje. ¿Por qué? Porque para nosotros sí es muy importante. En cuestión de todos sus antecedentes clínicos, patológicos, familiares o personales, hasta saber si tiene alergias, si padece alergias o si tiene algún tipo de situación adversa, no solo que complique el hacer la actividad física o no, sino también el que complique el que no pueda consumir algunos o tales o cuales alimentos. Por eso, el estado nutricional del deportista influye mucho en el rendimiento físico, atlético, deportivo, porque la mayoría de los errores, generalmente, por pequeños que sean que creen, se encuentran en la dieta. ¿Por qué? Porque alguien les dijo, o no comas carbohidrato, o no comas proteína, o no comas grasa, o no tomes vitaminas y minerales, o X. Obviamente, entonces, esos errores, por pequeños que sean, pueden arruinar meses o años el duro entrenamiento, sobre todo en los momentos críticos. Obvio, entonces, ¿quién es el responsable? Obviamente, vamos a decir así, el entrenador es el que va manejando el auto va a ser el atleta. Pero los nutriólogos somos los que cargamos de combustible al auto. Pongo esta semejanza, disculpen ustedes por la semejanza material que pongo con el cuerpo humano, pero esto lo hago para que quede un poquito comprendido la gran importancia del nutriólogo y de la información que éste da. Inclusive, si lejos de dar una información correcta y adecuada, damos una mala información, ¿qué estamos haciendo? Estamos desinformando. Y obviamente, por un lado, el atleta se está matando, entrenando en el gimnasio, haciendo esto, haciendo aquello, bla, 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 bla.
pero el que está mal a lo mejor somos nosotros los nutriólogos. Por eso nosotros, si estoy diciendo que la nutrición representa el 70% de los logros del objetivo, imagínense la gran responsabilidad que tenemos como asesores de su nutrición. De hecho, podemos ser los responsables de su éxito o de su fracaso. Obvio, por eso tenemos que tener ciertas, vamos a decir, ciertos lineamientos y clasificaciones de importancia, por así decir, de los alimentos. Primero, proporcionar aquellos alimentos o recomendar aquellos alimentos que nos van a proveer de energía. ¿Cuáles son los más importantes? Los carbohidratos, les decía el día de ayer, porque los carbohidratos es energía pura, tanto en la competencia como en la hora del entrenamiento. Recomendar aquellos alimentos que me van a ayudar a regular procesos metabólicos. ¿Cuáles van a ser estos? Generalmente van a ser vitaminas y minerales. Y agua. Tercero, recomendar alimentos que ayudan a sostener el crecimiento, inclusive yo diría, y a fomentar el crecimiento y desarrollo y recuperación de los tejidos. ¿Cuáles serían estos? Las proteínas. Sin embargo, para todos esos procesos, ¿qué se requiere? Energía, carbohidratos. Y ya dije, tanto en la competencia como para entrenar. Debo de considerar todas estas situaciones, por eso les digo a la mayoría de los nutriólogos o compañeros, digo, por eso en su cabecita siempre deben de estar estos como una memoria que va a ser usada en cualquier momento. Allí debe estar en su cerebro, sacar el expediente rápidamente y decir, le vamos a dar esto. De tal manera que cuando ustedes conozcan el objetivo del entrenado y ustedes ya de antemano ya están haciendo una selección mental de la prioridad que le van a dar a tal o a cual alimento dentro de esa dieta del competidor. Y más aún cuando ya estamos cerca de la competencia. Hay que recordar que en lo que es la programación de un deportista, existen diferentes etapas. Si lo hablamos por un macrociclo va a ser un año, o puede ser también, o 4 años si es olímpico, ¿verdad? Pero un macrociclo, pensemos que es un año porque cada año hay estatales, nacionales y mundiales que te permiten rankear. Ok, entonces cada año, esos macrociclos primero va a ser, van a ser primero, ¿qué es un microciclo? De una vez vamos a decir. El macrociclo va a estar compuestos por mesociclos y los mesociclos por microciclos. ¿Qué es un microciclo? Un microciclo es el número de entrenamientos o de días que te lleva a entrenar todo tu cuerpo. Por eso un microciclo puede ser 3 días o una semana. ¿Qué es un mesociclo? Un mesociclo es el número de microciclos que te lleva a desarrollar un objetivo que puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Y generalmente los mesociclos van a estar compuestos entre 12 y 16 semanas. ¿Sale? ¿Y qué es un macrociclo? Un macrociclo es el número de mesociclos que te lleva a lograr tu objetivo. Pero también se divide en periodos. Generalmente en el año podemos empezar con un periodo preparatorio de base o de acondicionamiento físico. El siguiente periodo va a ser un periodo precompetitivo, en el caso del físico-constructivismo, de hipertrofia con forma. Luego sigue otro mesociclo, el periodo precompetitivo. Allí, ¿qué voy? ¿Cuál es el objetivo? Obtener forma y tono, o sea, hipertrofia con forma y tono.
Y posteriormente, el periodo más pequeño, más corto, es el periodo competitivo, que es una semana. Allí, en esa semana, ¿qué vamos a lograr? El máximo de densidad muscular, es decir, que el cuerpo se vea casi sin piel, grande, denso y duro, y en excelente forma. Recuerden lo que les decía ayer, ¿eh? ¿Qué es la forma? De hecho, la forma también te da el 70% del triunfo. ¿Qué es la forma? Armonía, simetría y proporción. Armonía, que tu tren superior esté tan desarrollado como tu tren inferior, tanto en su apreciación anterior como en su apreciación posterior. Simetría, que tu lado derecho esté tan desarrollado como tu lado izquierdo, tanto en su apreciación anterior como en su apreciación posterior. Proporción, que tus hombros estén tan desarrollados como tus brazos con tus antebrazos. Si es en la parte anterior, tu hombro anterior con tus pectorales en relación a tu cintura en relación a tus cuádriceps en relación a tu tibial anterior. Si lo veo de la parte posterior o de espalda, que tus hombros estén tan desarrollados como tu redondo mayor y tu redondo menor. Tu redondo mayor y tu redondo menor con tu gran dorsal. Tu gran dorsal con tus glúteos con tus femorales y tus femorales con tus pantorrillas. Eso es forma. Luego viene otro que cuenta 30 puntos, el otro round. Hipertrofia, densidad y vascularización. Generalmente aquí nada más van a entrar lo que van a hacer físico-constructores, women physique y wellness en el tren inferior. Hipertrofia, que los músculos sean grandes, pero limpios, es decir, sin grasa y sin exceso de agua extracelular. Densidad, que los músculos sean no solo grandes, sino que tenga cortes profundos. Es lo que antes se conocía como definición muscular, hoy se llama densidad, que es más apropiado, porque la densidad se refiere a que son cortes profundos. Obviamente van a estar libres de grasa, libres de agua extracelular. Y por último, pudiera haber dos físicos que están muy iguales en cuestión de hipertrofia y en cuestión de densidad muscular, pero a lo mejor no tiene tantas, no se le aprecian tanto las venas. Bueno, pues va a ganar en los hombres y en las women physique el que más vascularización periférica presente. Les digo yo, las venas aquí vienen a ser como el detalle o las florecitas del cuadro, ¿verdad? Lo que le va a realzar esa dureza. Además, se supone que cuando tu piel es delgada, cuando tus músculos en realidad son densos, pues se te van a apreciar todos los vasos capilares. Vas a mostrar una vasodilatación periférica tremenda, casi exageradamente. Porque a muchos de los muchachos se ven musculosos, se ven grandes y no se les ven las venas porque usaron demasiado diurético o demasiada agua destilada, o bien, o tuvieron una carga inadecuada de carbohidratos. Fíjense nada más, esos 3 puntos pueden hacer que sus músculos se pueden ver grandes, se pueden ver cortados, pero se van a ver sin venas. Entonces son detalles que hacen que el competidor o gane o pierda. Y todo está en la nutrición, ¿eh? Todo está en la nutrición. Por eso sí es importante que, insisto, valoremos esos alimentos en esos 3 puntos, en los que me proporcionan energía, en los que van a regular los procesos metabólicos y en los que van a sostener o a fomentar la hipertrofia muscular en cada momento. ¿De acuerdo? O en cada periodo, como lo quieren llamar, ¿de acuerdo? Después de eso ya viene lo que es el periodo transitorio o de descanso activo. En el periodo transitorio de descanso activo, lo que les decía el día de ayer, allí ya utilizamos en el fisicoconstructivismo la dieta sana del mundo, 60, 20 y 20. 60% de carbohidratos, 20% de proteínas y 20% de grasas. ¿Por qué? Porque ya no quiero traer el cuerpo a su 100% de
a un nivel muy bajo de grasa. Sin embargo, a pesar de que llevan esta dieta, si siguen manteniendo su actividad física, se pueden casi mantener todo el año en un 7% de grasa, de 5 a 7%, ni siquiera van a llegar al 10%. Ese es el secreto, vamos a decirlo así, el secreto a voces de estar en forma casi siempre todo el año. El estar a un 10% de porcentaje de grasa en pliegue cutáneo, en 10 días ya estás listo otra vez para competir. Y eso no es llevar el cuerpo al extremo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que estás más grande, estás más denso y comes más, porque entre más pesado sea, más debes de comer. Sin embargo, ¿cuál es el error común que comete el atleta? El error común que comete el atleta es que como ya pasaron sus competencias, en vez de seguir adoptando el estilo de vida sano, se van a la chatarra. Empieza, y obviamente en la chatarra que comes, generalmente consumes alimentos hipercalóricos, que tienen más grasa, más azúcar, y que obviamente en un corto tiempo te van a llenar de grasa. Pero no solo hacen eso, sino aparte de eso, me dejan de entrenar. Es el error más grande del mundo. Yo siempre he dicho que un atleta de alto rendimiento nunca deja de entrenar. Nunca de los nunca. Inclusive, fíjense bien, se llama periodo transitorio o de descanso activo. Ah, caray, o estoy descansando o estoy activando. Se llama descanso activo, ¿por qué? Porque aquí voy a hacer un entrenamiento, o también se le conoce como un entrenamiento de agujetas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, me voy a salir un poquito del físico-constructivismo formal, acaba de pasar la competencia, a lo mejor acabé un poquito cansado física y psicológicamente de tanta tensión de la competición, de la dieta, entonces empiezo a modificar un poquito mi dieta y, por ejemplo, al día siguiente, en vez de ir al gimnasio, me voy a correr. Al día siguiente, en vez de ir al gimnasio, voy y hago CrossFit. Al día siguiente me voy a nadar o me voy en la bicicleta. Al día siguiente hago un entrenamiento general para todo el cuerpo y así me la voy llevando. Pero ¿cuál es aquí el chiste? No dejar de entrenar por otra sencilla razón. Porque hay que recordar que si yo me alejo de la actividad física, automáticamente voy a hacer que mi cuerpo baje su gasto kilocalórico. Y entonces, de por sí se van a la alimentación chatarra y luego todavía dejan de entrenar, pues pueden inclusive llegar a la obesidad, porque ¿qué es la obesidad? Un consumo excesivo de kilocalorías y una disminución de la actividad física. ¿Y qué pasa? Generalmente son atletas que empiezan enero otra vez y vuelven a empezar de cero. Ese es un error. ¿Cómo diablos van a avanzar cada año si cada año se están frenando? De hecho, inclusive, los verdaderos atletas no creen que ganan tampoco mucha masa muscular en un año. Un verdadero atleta que se mantiene siempre activo con su programa nutricional es un atleta que te va a subir entre 3 y 5 kilogramos de masa magra, sin grasa, obvio, al año. ¿Ok? Así de fácil. Obviamente esto no se logra ni en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. Recuerden que este es un deporte. Llegar al alto rendimiento no es de 1 año, ni de 2 años, ni de 3 años. Es de muchos años. ¿Cuántos años? Va a depender de cuánta disciplina tengas en tu vida. Y esto es igual en todos los deportes, porque luego hay muchachos que me dicen, oiga, profe, pero ¿cómo en el fútbol, por ejemplo, que tenemos jugadores de 19 años que están ya en la Liga Europea? Le digo, sí, chavos, ya son de alto rendimiento, sí, pero son muchachitos que empezaron a jugar fútbol a los 4 años. ¿Cuántos años llevan jugando? 15 años. Igual ocurre en el físico-constructivismo. El problema de los muchachos hoy día es que no saben ser pacientes. Pero no saben ser pacientes porque muchos de sus pseudoentrenadores les han enseñado puertas falsas en el entrenamiento y en la dieta. Y eso los lleva a que a lo mejor brillan un año en categorías bajas, pero hasta ahí van a llegar, porque realmente nunca adoptaron una disciplina. Obviamente, ¿qué factores también van a implicar para que yo pueda seleccionar una alimentación adecuada para el deportista? Bueno, sus variables.
Sexo, si es hombre o mujer. Inclusive yo me voy un poquito más allá, sobre todo con las mujercitas, porque con las mujercitas hoy día pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo, ¿por qué? Porque hay mujercitas que desde temprana edad, más que por una decisión personal, es una decisión impuesta, ¿verdad? Están tomando anticonceptivos desde temprana edad, es decir, desde los 14, 15 años, y obviamente hay que recordar que son hormonas, y esas hormonas, y las hormonas influyen directamente en la tasa metabólica. Así como hay hormonas que van a acelerar tu tasa metabólica, hay hormonas que van a descender tu tasa metabólica. Y obviamente entonces tenemos que considerarlo. Inclusive ya se tomará una decisión, o bien recordemos que los nutriólogos somos profesionales asociados, es decir, nos tenemos que poner de acuerdo con su endocrinólogo o con su ginecólogo para ver las posibilidades de qué otras alternativas darle a fin de que esta atleta pueda haber cristalizado su objetivo. Obviamente en el caso de los hombres no hay tanto problema, porque el hombre por sí, por sus propias hormonas sexuales masculinas, pues tienen un metabolismo mucho más acelerado que el de la mujer. Y esto pareciera ser inclusive allí como que hay cierto recelo por parte de las mujercitas. Dice, sí, pero qué chiste, pues para ustedes los hombres es más fácil. Y en cierta forma tienen razón. Y yo siempre lo he dicho, pero también por eso es más admirable inclusive el trabajo que hace una mujercita, porque la mujercita de verdad, toda vez que se propone su objetivo, no hay nadie quien le gane en su disciplina. Pero obviamente para esto lo primero que tiene que lograr es una concientización, es decir, aceptar que ella tiene una limitación y que por tanto tiene que hacer más que las demás. No puede vivir como una persona, como una mujer normal u ordinaria. Tiene que ser muy disciplinada. La edad, ese es un impacto que no puedo cambiar. No lo voy a poder cambiar. ¿Por qué? Porque inclusive hay gente que a lo mejor puede verse más joven en relación a la edad que tiene, pero como yo siempre he dicho, pero el impacto de los años, ¿quién se lo quita? Nadie se lo quita. Obviamente hay que entender que un estilo de vida sano y un entrenamiento formal, adecuado y programado, bien planificado, como pudiéramos decir, ¿qué pasa? Pues va a frenar los efectos negativos de ese envejecimiento. Pero la persona, inclusive los seres humanos, hombres y mujeres, después de 25 años, te guste o no, va a ir incrementando tu porcentaje de tejido adiposo. ¿Te cuides o no te cuides? ¿Cómo la ven? De ahí que entonces, precisamente debido a ese factor del envejecimiento, conforme van pasando los años, yo debo de ser más cuidadoso y ser más selectivo en esos alimentos que voy a adoptar, porque ya soy más viejo. Y obviamente, y tengo menos chance de irme de pinta de la dieta. Es decir, tengo que romper menos veces la dieta. ¿Por qué? Porque ese es un impacto que no me lo voy a poder quitar. Sí lo puedo frenar, sí lo puedo volver lento. ¿Cómo? Siguiendo haciendo ejercicio y siguiendo mi estilo de vida sano. Obvio, se está incrementando el porcentaje de tejido adiposo, pero también hay que recordar, algunos científicos dicen que después de 30 años, algunos individuos, sobre todo los que no son muy entrenados o los que no entrenan tanto, empiezan a sufrir sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Algunos dicen que es pérdida de la masa muscular. Yo les comentaba, inclusive creo que el día de ayer, no es que se pierda la masa muscular, no, las fibras musculares no se pierden. Lo que pasa es que esas fibras musculares se modifican. Es decir, cuando haces un poco de ejercicio, pues puedes sostener un poquito más tus fibras de contracción rápida, que son las que te dan hipertrofia. Pero conforme vas envejeciendo, y si no haces entrenamiento de fuerza o entrenamiento con resistencia a pesas o entrenamientos de alta intensidad, esas fibras de contracción rápida se van volviendo fibras de contracción intermedia y terminan siendo fibras de contracción lentas. También es inevitable, ¿eh? Entonces, el sexo es inevitable porque ya fue determinado. Bueno, hoy existen cirugías plásticas que pueden hacer
muchas cosas, pero, bueno, pero es inevitable. La edad es inevitable, pasa el tiempo. Pero ahora, ¿qué va a pasar con el peso corporal? Estoy envejeciendo. Generalmente la sarcopenia en los atletas se manifiesta casi después de los 50 años. Porque inclusive hay atletas que todavía a los 50 años están en su mejor forma, en su mejor peso y en su mejor apariencia física. Tanto en hombres como en mujeres. De hecho, en estudios que se han realizado sobre todo con las mujeres logran su mejor forma física después de 35 años. Y yo les digo, nada más se requiere un elemento importante. Las que más rápidamente van a llegar a esa forma a los 35 años en adelante son aquellas mujercitas que nunca han usado anticonceptivos. Aunque hayan sido mamás, no importa. Pueden estar en su mejor forma. Y miren que conozco a muchas mujeres, tanto en la República Mexicana, en excelente forma después de esos años. Porque todo se puede. O sea, no es una limitante. Al contrario, igual en los hombres. En el hombre, por ejemplo, se dice que el mejor momento del hombre va a ser entre los 45 y 50 años. O sea, ¿qué estamos diciendo? Pero estamos hablando de personas activas. Obviamente, ¿y esto dónde lo tienen sustentado? Primeramente en su actividad física, pero sin lugar a dudas, el más importante es que han llevado una alimentación sana, una alimentación limpia. ¿Por qué? Porque todo eso va a impactar en su peso corporal, porque muchas de las veces la persona puede pesar lo mismo. Desafortunadamente, las masas corporales pueden ser diferentes. Porque aunque pese lo mismo, hay personitas que van a tener un mayor porcentaje de masa grasa o de tejido adiposo y una menor proporción en fibra, en masa magra o peso libre de grasa. Pero generalmente en los atletas de fuerza siempre va a ser mucho mayor el porcentaje de peso libre de grasa y mucho menor el peso de tejido adiposo. Y es eso a lo que queremos llegar, porque hay que recordar que es el tejido adiposo inclusive el que compromete la salud, el que nos lleva a desarrollar enfermedades degenerativas, obesidad, diabetes, hipertensión y obviamente lo que ha pasado este año y con ello conlleva que aumentar el riesgo de la pandemia del COVID-19. Por eso, aunque no seas un atleta de alto rendimiento, que es lo más aconsejable, tanto para los hombres como para las mujeres. Aunque insisto, esto es susceptible de análisis. Que te mantengas en tu peso ideal. ¿Por qué digo que es susceptible de análisis? Desde hace muchos años, yo me he dedicado a asesorar pues, una gran diversidad de personitas. Antes no había muchas mujeres deportistas, había más bien mujeres que eran o modelos o edecanes, y muchas de ellas me percaté que estaban en su peso ideal, sano. Desafortunadamente, ¿qué creen? Que a la hora de hacerles una plicometría y poder determinar su porcentaje de grasa en pliegue cutáneo, chanfle, me salían que estaban en el 30%, es decir, que eran obesas, y aunque estaban delgaditas, atención, que eso es algo que no deben de olvidar y sí se lo tienen que recordar a todos y cada uno de sus atletas y a todos y cada uno de sus pacientes, que aunque estén en el peso ideal, si están por encima de los porcentajes saludables de tejido adiposo, tienen el mismo riesgo que un obeso, de elevar sus triglicéridos, su colesterol y desarrollar lesión cardíaca. Por eso, les decía yo lo menciono en muchos cursos, ¿verdad? Por eso se salió del cuadro, es más, se eliminó ya de la nutrición el índice de masa corporal porque nos maquillaba la obesidad. No era un dato fidedigno que nos dijera que la persona estaba sana. De hecho, fue en el físico-constructivismo donde empezamos a demostrar que ese índice de masa corporal, ese dato, era falso. Nos daba falsos positivos y estaba mal. No sirve. Tan es así que a nivel mundial, y búsquenlo, aunque lo sigan enseñando en la universidad, no sé para qué lo enseñan, pero bueno. A nivel mundial quedó desaparecido hace casi 7 años, ya no se utiliza el índice de masa corporal, por esa razón, porque es un dato falso. Porque decían, está peso ideal, inclusive aún en sus medidas, no, está sana, no están sanos, porque no valoraban la grasa que realmente se encuentra
entre la piel y el músculo, el endodermis. Porque imagínense ustedes, si hay piel, si hay grasa en el endodermis, imagínense cómo está más adentro el asunto. Como les decía yo, tenemos grasa en todo el cuerpo, ¿eh? Por eso nosotros medimos aquella que nos cubre a los músculos. Por eso es un dato que nos da, es un dato que es accesible de sacar, pero que nos da una información muy importante para poder determinar que el estado nutricional del atleta y sus condiciones de salud, ¿verdad? Obviamente, ese peso corporal se va a ver alterado, se va a ver modificado por esa composición corporal, pero en sí, ¿cuál es la etiología que me va a llevar a alterar todo eso de arriba? Pues las costumbres alimentarias. Desafortunadamente, les comentábamos el día de ayer, ¿verdad? Que mucha gente, porque así se lo enseñaron, porque así se acostumbró, no quiere ir al gimnasio si no se comió que el licuado de leche con avena, con granola, con fresas, con plátano y un poquito de proteína. O bien, si es que le puso proteína, ¿verdad? A lo mejor nada más le puso leche. ¿Y qué es eso? Una bomba de azúcar, que lo único que va a hacer es que nunca estés en forma, que siempre seas un gordo. Por eso tenemos que reeducar nuevamente al cuerpo. No nos dejemos llevar por las costumbres, porque ya existen estudios científicos que han demostrado que no era razonable, sobre todo para la actividad física. Por lo que les comentaba el día de ayer, cuando vimos la tabla de la irrigación sanguínea en los órganos, porque toda vez que yo empiezo a entrenar, se para la función gástrica, es decir, lo que se va a parar, lo que va a ser la digestión, y se va a frenar lo que es la absorción. Ahí se va a quedar el alimento estacionado en la barriga. Como les dije el día de ayer, voy a tener la barriga llena y a lo mejor el corazón contento, ¿verdad? Pero fisiológicamente no estoy nutrido. Nada más estoy empanzonado, como diría el ranchero. De allí que es muy importante entonces echar abajo todas esas costumbres alimentarias y adoptar un estilo de vida sano. Y para que no te cueste trabajo, ¿qué tienes que hacer? Pues trata de, inclusive si eres un padre de familia, pues involucrar a toda la familia para que empieces a crear un entorno saludable para ti, para tu esposa, o para ti, para tu esposo y para tus hijos. De hecho, inclusive, vamos, yo tengo hijos y todo, y les digo yo, y la verdad, los primeros que adoptaron la dieta antes que yo la adoptara y que mi vieja la adoptaron mis niños. Recuerden que cuando los niños son pequeños, pues los padres somos así como los superhéroes, los ídolos, ¿verdad? Y ellos van a hacer lo que nosotros hagamos. Luego a veces, por ejemplo, a veces me preguntan, ¿verdad? Oye, Rentería, ¿qué fulano, sutano, perengano, oye, pues son fisicoconstructores y todos sus hijos están bien gordos, ¿qué onda? Porque son fisicoconstructores que ni ellos mismos han adoptado un estilo de vida sano. Y obviamente, nomás salen de la competencia y empiezan a comer pura alimentación chatarra, que es lo que los niños ven. Dicen, fíjate, mi papá come eso, mi mamá come eso. Porque ¿cómo te explicas que ellos estén atléticos en horas, porque son horas, o unos pocos días durante el año, y los niños sean obesos? ¿Por qué? Porque también ellos fuera de ese momento competitivo son obesos. Por eso no existe la etapa de volumen, existe la etapa de hipertrofia. No se confundan. La hipertrofia es el crecimiento de los músculos. El volumen es ponerme gordo. Yo no quiero ponerme gordo. Yo quiero ponerme musculoso. Por eso debo de crear un entorno sano. Obviamente, también debo de adoptar, ¿qué? Pues un tipo de entrenamiento. ¿Qué quiero hacer? Entrenamiento aeróbico, anaeróbico o de intervalos. ¿Todo de qué va a depender? ¿Cuál es tu deporte? Si es que eres o si es que pretendes ser atleta de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque precisamente a la hora de que, cuando yo sé cuál es tu deporte, pues yo voy a adoptar también estrategias del entrenamiento que sean más compatibles
con el deporte que estás haciendo. ¿Para qué? Para que te facilite el logro de tu objetivo. Como quiera que sea. Todo ello va a necesitar o requiere de una gran demanda energética. Dicho de otra manera, como quiera que sea, hagas cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de actividad física, tu cuerpo requiere de energía para poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque en determinado momento, el nutriólogo es el que, dije yo, es el que va a dar, le va a decir qué combustible coma. Y obviamente recuerden, si nos basamos en lo que es una dieta balanceada, se dice que una dieta balanceada es aquella dieta que va a aportar la cantidad de energía o kilocalorías suficiente para que puedas vivir tu vida y algo más. Pues imagínense en el alto rendimiento. El organismo debe de ser llenado con una cantidad de energía inclusive adicional para el ejercicio que va a ejecutar. Porque si no, de lo contrario, ¿qué va a pasar? Va a alterar esos procesos médicos y va a fracasar. Obviamente, es por eso que debemos de entender esta situación con los sistemas energéticos, entendiendo los dos sistemas que el cuerpo utiliza para la obtención de la energía, como es el proceso aeróbico, que va a depender directamente del oxígeno, que además, como ya dije, es el que me va a ayudar más rápidamente a la oxidación de las grasas. Y el entrenamiento y el metabolismo anaeróbico, el cual puede ser uno a partir de la adenosín trifosfato fosfocreatina, el ácido láctico. ¿De qué depende cada uno de ellos? Y como les dije, yo no necesito decirle a mi cuerpo, ahora utiliza el oxígeno, ahora utiliza el ácido láctico, ahora utiliza el adenosín trifosfato. No. ¿De qué depende? Del tiempo de duración de la actividad física y cómo esa actividad física está alterando mi frecuencia cardíaca. Eso es lo que se llama intensidad del entrenamiento. O si es de baja intensidad, aeróbico, o si es de alta, muy alta intensidad, anaeróbico, aláctico, desde una intensidad alta, sistema láctico. Obviamente, para un aporte continuo de energía, el cuerpo va a almacenar energía de todo lo que yo comí un día anterior. Quiero que quede bien claro esto. Recuerden que de todo lo que ustedes están comiendo un día anterior, si entrenan en la mañana, obvio. Si entrenan en la tarde, pues de todo lo que han comido en el día. El cuerpo lo va a almacenar en forma de glucógenos, pero ese glucógeno va a ser almacenado ¿en dónde? En la mitocondria celular, en forma de la molécula energética por excelencia, adenosín trifosfato. Y de eso almacena ¿cuánto? 84 gramos, pero obviamente es de corta duración. Obviamente, recuerden que los datos que estoy dando aquí me estoy refiriendo al individuo estándar. Recuerden lo que les dije ayer, toda la información que se da en los libros de nutrición, de medicina, de fisiología, de bioquímica, nos estamos refiriendo al individuo estándar, que es un individuo de 1,70, de 70 kilogramos, cuya ingesta kilocalórica al día es de 2,000 kilocalorías. Recuerden eso. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces los muchachitos que estudian nutrición nos quieren tratar como si todos pesáramos 70 kilos. Inclusive hasta el consumo del agua que nos dan, que dicen 2 litros de agua, no, son 2 litros de agua por un individuo de 70 kilogramos que consume 2,000 kilocalorías. Por lo que les dije el día de ayer, es un mililitro por kilocaloría, 2,000 kilocalorías. ¿Cuántos mililitros? 2,000 litros, 2,000 mililitros. ¿Cuánto es 2,000 mililitros? 2 litros. Por esto va en relación a lo que como, no a lo que peso. ¿Ok? Porque yo puedo pesar 70 kilos, pero hago un chorro de actividad física. Ese es otro boleto.
Por eso les digo, el individuo estándar es un individuo de unos 70 kilogramos, es que no hace nada, es un individuo sedentario, ¿ok? Ese es el individuo estándar, ¿ok? El adenosín trifosfato fosfocreatina, la concentración de creatina es 5 veces mayor en el músculo que el adenosín trifosfato. Por eso, cuando empiezo el entrenamiento anaeróbico, el adenosín trifosfato le va a donar un fósforo ¿a qué? A la creatina para que me forme fosfocreatina. Es un mecanismo muy potente, pero muy limitado. Generalmente el anaeróbico aláctico se va a mantener un máximo esfuerzo entre 5, yo diría entre 5 y 10 segundos, que puede durar como máximo 25 segundos, aunque la limitante dice que son 28 a 30 segundos. ¿Ok? Después que ya rebaso eso, ¿qué pasa? Empiezo a producir ácido láctico. Y el ácido láctico es doloroso, me provoca un ardor y como si se estuviesen quemando los músculos. Pero aclaro, los músculos no se queman. Solamente es una sensación. ¿Por qué? Porque es un ácido. Pero no porque se estén quemando los músculos, sino porque el cuerpo está utilizando otro tipo de energía. Punto. Ejemplos: físico-constructores, levantamiento de pesas o velocidad máxima, corredores de 100 metros. Sprint. Inclusive aquí este autor me dice que si de los un poquito, pero no es el segundo, sí, porque otro autor nos realmente la fosfato por segundo. Luego, fosfocreatina y me da otros 14 segundos. Después del segundo número 29, 30, se empieza a producir ácido láctico por medio de una anaerobiosis, es decir, empieza el cuerpo a producir una adenosín trifosfatasa, donde ese ácido láctico va a ser degradado, ese adenosín trifosfato va a ser degradado, y la fosfocreatina, a ácido láctico. Ese ácido láctico va a ser degradado a ácido pirúvico, y ese ácido pirúvico va a ser degradado o va a ser transformado a glucosa, y nuevamente esta glucosa llega al hígado y se vuelve a formar otra vez la molécula de qué, nuevamente de adenosín trifosfato, pero como hay más creatina, la creatina ya está estable, nada más que le falta fósforo. ¿Ok? Y es así como se hace. Inclusive, esto también ocurre cuando estamos nadando, por ejemplo, cuando están en una final de 400 metros de natación, porque son nadadores de velocidad, ¿verdad? Lo que son 50 metros, 100 metros, 200 metros, hasta 400 metros. Ya de 200 a 400 metros ya es láctico. Ya no están usando el adenosín trifosfato fosfocreatina, más que en 50 metros en natación. ¿Vale? Fíjense, el cuerpo es una máquina perfecta. Y a eso se le llama también lo que se dice energético continuo. Fíjense bien cómo estamos haciendo un esfuerzo máximo. Son físico-constructores. Pensemos, estamos haciendo una serie. Me dice el entrenador, ¿sabes qué, Rentería? No tiene la razón. Hazlo lento y verás que es mejor. Oye, pero ¿cuántas repeticiones vas a sacar? Vas a sacar las mismas 10 o 12 repeticiones. Vamos a poner 10, pero hazlo lento. Fíjense bien. Aquí al cuerpo no le importa si es lento o es rápido. ¿Qué es lo más importante? Es el tiempo de duración de la contracción, que es donde está gastando la energía. Hay que recordar precisamente que la función de la fibra muscular es
contraerse. Cuando yo estoy entrenando, que es algo que también los muchachos ignoran mucho, cuando yo estoy entrenando, no es de que contrae, dicen unos, es que contrae y relaja. No, señores. Hay que definir qué es una serie. Se dice en el físico-constructivismo que una serie es un número determinado de repeticiones constantes y sin descanso hasta llevar el músculo a la fatiga. No dice, haz una y relaja, haz otra y relaja. No, no, no. Constantes, porque si relajo, ¿qué creen? Se acabó la contracción. ¿Saben en cuánto tiempo se relaja un músculo o descansa un músculo o deja de contraerse? 200 milisegundos. Cuenten del 1 al 1000 en un segundo. Pues antes de que cuenten 1, 2, se acabó la contracción. Obviamente, entonces, ¿qué pasa? Cuerpo, máquina, perfecta. Empiezo yo a entrenar. Entreno en mi velocidad acostumbrada. 12, 10 o 12 repeticiones. 11, 12. Descanso. Ok. Inclusive sentí muy congestionado mis brazos, bla, 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 hubo tono muscular casi desde la segunda repetición, etcétera, 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 etcétera. Y ya descansé. Descanso pueden ser 1 minuto, 40 segundos, 30 segundos, o si soy muy entrenado, casi no descanso. Listo. Pero el otro entrenador dice, no, no, hazlo lento, es mejor. Uno. Obviamente, dije yo que no importa la velocidad, lo que importa es el tiempo. Pensemos que me está haciendo una repetición por cada 5 segundos o 4 segundos. ¿Qué va a pasar? Que ya cuando llegue a la sexta repetición, ya no va a poder. Y le va a decir el entrenador, ya ves, te dije, es mejor. ¿Te fijaste? ¿A poco no te dolió más? Yo, tranquilo. El que me duela no quiere decir que sea mejor. El que me arda no quiere decir que sea mejor. Entonces, ¿qué pasó? Inclusive, lo estaba haciendo lento y lo tuve que hacer más lento. ¿Por qué? Porque ya se había agotado el adenosín trifosfato y la fosfocreatina. Y me empezó a doler a partir de la cuarta repetición. Porque mi cuerpo empezó a producir una mayor cantidad de ácido láctico. No porque fuera mejor, sino porque tu cuerpo utilizó otro sistema energético. Obviamente, se reduce el pH y va a producir la fatiga y va a producir una deuda de oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a producir ácido láctico, se va a acumular mucho la sangre, reduciendo ese pH, ¿verdad? Produce la fatiga y, por tanto, una deuda de oxígeno. Por eso es aláctico. Por eso, para la actividad muscular continua de más de 90 a 120 segundos, se requiere un mayor aporte de energía o de kilocalorías. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, tenemos esta tabla, ojalá y la puedan ver claro, si no, ábranla ahí en su celular de lo que les mandé en WhatsApp. Dice, por ejemplo, sistemas de utilización de energía aeróbicos y alácticos no requieren oxígeno para la obtención de energía. ¿Cuál es la principal fuente de energía? Fosfocreatina y la producción del adenosín trifosfato, la cual es limitada. ¿Cuál es la duración? Ahí dice, menos de 30 segundos, dije yo 27, 28 segundos. Intensidad, es un entrenamiento altamente intensivo. Nuevamente, los físico-constructores, los levantadores de pesas, los corredores de 100 metros, los lanzadores de martillo, de jabalí, de bala, etcétera, etcétera, o de disco. Anaeróbico lácticos no requieren de oxígeno para la obtención de energía. Utilizan su principal fuente de energía es glucosa de la sangre, glucosa del hígado y muscular, y va a durar de 30 segundos hasta 3 minutos. Inclusive, les dije yo que hay atletas de alto rendimiento que pueden durar hasta 7 minutos soportando el ácido láctico. Ahora fíjense la intensidad.
En el aláctico, en el adenosintrifosfato, era extremadamente intensa. En el del ácido láctico es muy alto. ¿Y ahí cuáles van a ser? Corredores de 400 metros, nadadores de 400 metros y así sucesivamente, o de 100 metros en adelante, ¿ok? Entrenamientos aeróbicos o sistemas de utilización aeróbicos requieren de oxígeno para la obtención de energía. Bueno, los primeros minutos va a utilizar glucógeno, glucosa de la sangre, después glucosa del hígado y después glucosa del cuerpo y después ácidos grasos libres, que era lo que decíamos el día de ayer. Duración del ejercicio mínimo yo diría de 30 minutos en adelante. Porque en 20 minutos apenas agoté los glucógenos de la sangre y del hígado. Y de 30 minutos ya agoté el del hígado y el de la sangre. Y de ahí puede durar, fíjense, hasta 15 horas. Pero obviamente, este entrenamiento es de alta intensidad, si es un aeróbico alto, a moderada intensidad o hasta muy baja intensidad. Van a ser las carreras de fondo, ciclistas de fondo, nadadores de fondo, en fin. Mixtos. Ahí vamos a entrar intervalos. Ahí que vamos a utilizar glucógeno y ácidos grasos libres y obviamente debe de durar por mínimo 20 minutos o de 20 minutos en adelante. Intensidad, esfuerzos moderados, de moderados a intensos o inconstantes. Ejemplo, el fútbol, el básquetbol, el crossfit, el TRX, el spinning, o sea, todos esos deportes de intervalos. Al primer sistema, al del adenosintrifosfato fosfocreatina, también se le conoce como sistema de los fosfágenos. ¿Por qué? Porque no requiere ácido láctico, solamente requiere adenosintrifosfato y fosfocreatina. ¿Por qué fosfágenos? Porque en ambas moléculas predomina el fósforo. Mientras que el sistema anaeróbico láctico es una glucólisis anaeróbica, es la utilización de glucosa en ausencia de oxígeno. Mientras que el sistema aeróbico u oxidativo, ¿qué va a utilizar? Principalmente los carbohidratos. Y aclaro, atención, no es el carbohidrato que estoy comiendo, es el carbohidrato que tengo depositado en el cuerpo. Es decir, glucosa de la sangre, glucosa del hígado y glucosa de los músculos. De ahí se va a las grasas. Y si se fijan, hasta el último utilizarían las proteínas. Y eso estamos hablando, inclusive se los demostraba ayer en la tabla de ayer, si ya rebasamos 4 horas constantes de ejercicio. Solo entonces se puede catabolizar el músculo. Por eso esa tontería que dicen muchos entrenadores, es que no hagas cardio. Por si entrenan media hora y 40 minutos de pesas. Y luego les dicen que no hagan cardio porque los músculos se les quedan, pues ¿de qué están hechos? ¿De papel? ¿De cera? ¿O son cerillos? ¿O qué onda? Eso no es cierto. Es más, fíjense, ¿saben ustedes que un individuo de 70 kilogramos con un 12% de grasa tiene la capacidad de caminar sin alimentos, fácilmente de aquí a México? Y no le pasa nada, pero no lo entienden. ¿Saben por qué no lo entienden? Porque ni el mismo entrenador lo ha hecho, porque no lo entienden, le da miedo. Una cosa es el temor y otra cosa es la realidad. Y son gente que son como los pericos, siguen diciendo tonterías, más tonterías, más tonterías, más tonterías, más tonterías. Y les vemos el cuerpo y parece que nunca han entrenado en su vida. ¿Por qué? Porque ni siquiera han sabido llevar su cuerpo a una alta intensidad. Y te quieren hablar de entrenamiento y te quieren hablar de nutrición. Y su cuerpo me dice todo lo contrario, que ni saben de entrenamiento y mucho menos saben de nutrición. Por tanto,
La vía aeróbica va a utilizar los fosfágenos que están compuestos por adenosintrifosfato, fosfocreatina. Muy rápido, se agota rápidamente. La anaeróbica láctica, que es la glucólisis anaeróbica, que va a utilizar glucosa para reconvertirla en ácido láctico y viceversa. Este me puede durar desde 20 minutos hasta, dijimos, hasta 15 horas si quieres. Y la aeróbica oxidativa va a utilizar glucosa y ácidos grasos. Este también puede durar desde 30 minutos hasta lo que tú quieras. Perdón, acá en la láctica es desde 20 minutos hasta, puede ser, hasta 7 minutos en los de muy alto rendimiento. ¿Vale? La glucosa puede degradarse con más eficiencia para producir entre 18 y 19 veces más adenosintrifosfato, fosfocreatina. Obviamente tiene que pasar por un proceso bioquímico llamado glucólisis. Esta glucólisis va a producir el ácido pirúvico, ¿sale? Si estamos haciendo un entrenamiento láctico, entonces se va a fermentar ese ácido pirúvico y va a formar, ¿qué? Un ácido láctico, ya que por los productos de la fermentación va a utilizar etanol y de ahí se va a producir el ácido láctico. O bien la otra, ese ácido pirúvico, por una acción de la acetilcoenzima A, que es también la introducción de gases, en este caso de oxígeno, a la sangre, va a formar, ¿qué? Es un carbohidrato, una glucosa. Y obviamente, es por eso que aquí el metabolismo de los lípidos, es decir, aquí la utilización de las grasas se ve minimizado. ¿Por qué? Porque nuevamente, las grasas solamente son reserva energética. Por eso, entre más se prolonga el ejercicio, va a ser mayor la contribución de las grasas como fuente de energía. Pero también a mayor intensidad, menos utilización de grasas. A menor intensidad, más utilización de grasas. A mayor intensidad, más utilización de glucógenos o carbohidratos. A menor intensidad, más utilización de grasas. Bueno, entonces, ¿qué quiero? ¿Energía para la resistencia? ¿Energía para la velocidad? ¿O energía para levantar cargas o desplazar cargas? Es lo primero que yo debo de analizar y determinar. ¿Por qué? Porque en relación a ello, va a ser el tipo de metabolismo que yo voy a utilizar. Obviamente, en el metabolismo, en la obtención de energía para la resistencia, ¿qué voy a utilizar? Metabolismo aeróbico. Sin embargo, hay otro entrenamiento que se llama resistencia láctica. ¿Ahí qué voy a utilizar? Metabolismo anaeróbico láctico. Pero si voy a hacer un ejercicio explosivo de fuerza o de velocidad, ¿qué voy a utilizar? Sistema de los fosfágenos. Y esos tres sistemas energéticos siempre están en el cuerpo disponibles y muchas veces se utilizan los tres en un solo entrenamiento sin darnos cuenta. Y nuevamente eso se le va a llamar el continuo energético. Les voy a poner un ejemplo. Imaginen, voy corriendo a toda velocidad y poco a poco, sin darme cuenta, voy a ir bajando la velocidad. Cuando fui a toda velocidad, utilicé el sistema de los fosfágenos. Cuando empecé a bajar, bajé ligeramente la velocidad, ingresé al sistema del ácido láctico. Inclusive en el sistema del ácido láctico empecé a sentir las piernas muy pesadas y me costaba hasta trabajo coordinar la carrera. Parecía que como si me estuviese acalambrando o mis músculos estuviesen presentando, que es lo mismo, espasmos musculares, ¿verdad? Y bajé más la velocidad. Ya fui más bien como a
a paso veloz, ¿verdad? Bien, cuando iba muy rápido, utilicé fosfágenos. Cuando fui moderadamente rápido, utilicé ácido láctico. Y cuando yo iba a paso veloz, utilicé glucosa y grasa. ¿Ok? Y tan es así que se vuelve a recuperar las moléculas, vuelvo a poder a meter otro sprint. Y otra vez empiezo a bajar la velocidad y así sucesivamente. ¿Ok? Porque todo depende de la duración de la intensidad del entrenamiento. Obviamente, para ello debo de tener una concientización, decía yo. ¿Cómo voy a conducir esos alimentos para que tengan realmente un estímulo anabólico importante en mi organismo? Atención, hablo de la palabra anabólico, ¿por qué? Porque lo que pretendemos con una buena nutrición y la actividad física es fomentar el anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Aumentar la síntesis de los nutrientes, primero para la obtención de energía y la regeneración tisular. A eso le vamos a llamar conducción anabólica. Primero, ¿qué debo de tener? La base. Pues una salud mental. No de un drogadicto, no estar pensando cosas irrealizables. Debo de ser realista. Acuérdense que lo que estamos buscando es el bienestar, verme bien, sentirme bien y estar bien. Bueno, ya tengo la salud mental. Quiero entrenar. Bueno, necesito combustible. Me nutro, entreno, descanso. Quiero seguir aumentando ese anabolismo físico, fisiológico. Bueno, recuerden que el atleta requiere de muchas kilocalorías. Y muchas de las veces dárselas en alimentos es darle a comer grandes cantidades de alimento, que muchas veces o invierte el tiempo en estar comiendo o invierte el tiempo en estar entrenando. Es por eso que ahí utilizamos algún tipo de suplementación o complementación para que me ayude a que el atleta consuma las kilocalorías necesarias y suficientes de su dieta sin que esto le provoque situaciones adversas en su aparato digestivo. Obviamente, y también, por ejemplo, acá me dice farmacología. En cuestión de farmacología, vamos a abrir ahorita un paréntesis, pero antes de ingresar lo que sería realmente a una farmacología aplicada a los deportes, vamos a hablar, como ahora nos indican, ¿verdad? Vamos a hablar de qué, de las ayudas ergogénicas. ¿Qué es una ayuda ergogénica? Es una sustancia que puede ser un macronutriente, un micronutriente o un fármaco que me van a ayudar a potencializar mi rendimiento físico, atlético, deportivo. ¿Lo puedo usar? Depende. Obviamente, este año estamos en año olímpico y la verdad es que aquí nos debemos de responsabilizar todo esto, inclusive lo vamos a ver en el próximo curso, ¿verdad? Lo que van a ser ayudas ergogénicas y medicina aplicada al deporte. ¿Por qué? Porque hoy día todo tiene que estar bajo control y obviamente y para esto nos vamos a estar reglamentando por lo que nos dicta la ley del WADA. ¿Qué es el WADA? El World Anti-Doping Agency, la Agencia Mundial de Antidopaje. De hecho, es la encargada en todo el mundo de que los atletas
no abusen o malusen las ayudas ergogénicas. ¿Por qué? Porque una ayuda ergogénica bien usada te puede llevar al éxito. ¿Vale? Y entonces sí es una verdadera ayuda ergogénica. Pero también una ayuda ergogénica mal utilizada te puede llevar al fracaso. Y entonces, inclusive no solo al fracaso fisiológico, sino también al fracaso como deportista. ¿Por qué? Porque te van a castigar. Y allí la sustancia ya no se llama ayuda ergogénica o sustancia ergogénica, se va a llamar sustancia ergolítica, es decir, una sustancia que te destruyó. Si la nutrición es la ciencia que se encarga del estudio de los alimentos y de cómo el cuerpo los utiliza para transformarlos en energía, ¿cuál es el objetivo principal de la nutrición deportiva? Bueno, se dice que realmente es establecer un método mediante el cual el atleta pueda optimizar su rendimiento físico, atlético, deportivo, es decir, pero aparte el que pueda consumir todos aquellos alimentos energéticos y materiales para mejorar su rendimiento físico, atlético, deportivo. ¿Y cómo vamos a calcular esa dieta? Primeramente, nuevamente retomo a lo que he dicho desde un inicio, tenemos que partir desde un cribaje, es decir, de una historia clínica individual para saber qué le voy a dar, cómo se lo voy a dar y a qué hora se lo voy a dar. Y obviamente me va a dar tanta información que me va a permitir poder hacer el cálculo del requerimiento energético, lo que decíamos antes, y pueda yo calcular su valor calórico total, o bien lo que como se llama hoy en la nueva nutrición, o poder calcular su gasto energético total, que es el cálculo de requerimiento energético y el cálculo de requerimiento nutrimental. El primero se va a referir al número de kilocalorías, el segundo se va a referir al porcentaje de nutrientes de esas kilocalorías o de esa dieta. ¿Qué factores se toman en cuenta para dichos cálculos? Nuevamente, obvio, empezamos con los generales, ¿verdad? Nombre de la persona, edad, sexo, estatura, peso actual, inclusive yo ahí le voy a incrementar determinación de masas corporales, cuánto trae de peso graso, cuánto trae de peso magro. Objetivo, ¿qué quiere ser? Si va a ser competidor, ¿en qué categoría? ¿En qué clase? Si va a ser bikini, si va a ser wellness, si va a ser figura, si va a ser women physique, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, si va a ser men's physique, si va a ser culturista clásico, si va a ser físico constructor. ¿Qué más? ¿A qué horas te duermes y a qué hora te levantas? Hacerle, ya no se utiliza la antropometría, porque inclusive desde hace casi más de 25 años que dejamos de utilizarla. ¿Por qué? Porque ya no voy a poder modificar ni su esqueleto, ni sus vísceras para que la utilizo. Ya eso ya no tiene caso. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Generalmente lo único que hacemos ahora es tomar los pliegues cutáneos, digo, lo más barato y lo más accesible, hacer una plicometría. Obviamente el somatotipo pues también nos lo va a dar la misma plicometría dependiendo que la localización del tejido adiposo, si es en el tren superior, si es en el tren inferior. El genotipo, el fenotipo y el psicotipo, bueno, eso va a ser determinado por otro tipo de situaciones. En realidad no es algo que realmente nos esté ni limitando ni favoreciendo el logro del objetivo en ese momento.
Cantidad, las horas de trabajo y en qué consiste su trabajo, si es muy estresante, si no es estresante, si le absorbe muchas horas, si trabaja de noche, si trabaja de día, si lleva horarios, semanas de horarios combinados, cómo es ese trabajo, y si ese trabajo es muy activo, moderadamente activo, o nada más está sentado en un escritorio, es sedentario. Cantidad y tipos de entrenamiento, cuánto tiempo tienen, primero tiempo del entrenamiento, cuánto tiempo tiene entrenando, cuántas veces entrena por semana, cuánto tiempo y qué tipo de entrenamiento es el que está haciendo, aeróbico, anaeróbico o de intervalos. Solvencia económica, caray, sí, eso también es importante. ¿Por qué? Porque imagínense, si no tiene dinero y le empieza a dar un chorro de complementos y una alimentación que es cara, pues no la va a hacer, ya es una limitante. Entonces, la solvencia económica, pues es preguntarle si tienen para comprar algún tipo de complementos, si tienen para comprar este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque eso también nos va a permitir una mayor libertad o una limitante para dar o no dar ciertos tipos de alimentos. ¿Qué más? Composición corporal, que está inmiscuido, debe de estar inmiscuido en lo que son las medidas antropométricas. ¿Qué más? Preferencias y limitantes alimenticias, es decir, si le gusta mucho la alimentación chatarra, si fuma, si toma, si se droga, en fin. Desgaste intelectual, si estudia, si no estudia, si es profesionista, si no es profesionista, en fin, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque todo ello implica demanda energética. Condiciones patológicas, es decir, antecedentes patológicos familiares, desde los abuelos, paternos, maternos, los padres y él. Condiciones metabólicas especiales, si es hipertiroideo, si es hipotiroideo, si tiene diarrea frecuentemente, si es estreñido, en fin, todas esas situaciones, porque es información. ¿Qué es el GET o el BCT? ¿Qué es el valor calórico total o el gasto energético total? Es la cantidad de kilocalorías o de energía necesaria para cumplir con las funciones fisiológicas, metabólicas, vitales y de la actividad diaria del individuo. Dicha energía se determina por kilocalorías diariamente. Les voy a pedir 10 minutitos y continuamos, por favor. Gracias. Pero que quede bien comprendido, ¿ok? Continuamos entonces. ¿Qué es el requerimiento nutrimental?